Buenas tardes, ¿verdad ya? Después del tono de debate que nos ha dejado Dinora, ¿verdad? Y de la frescura de un par de verdades bien dichas, creo que tenemos un escenario apropiado para desarrollar el tema de este panel. En este panel, fundamentalmente, lo que se busca, el propósito esencial es reflexionar sobre la relación entre calidad de la educación, formación docente, democracia y derechos humanos. Y todo esto enmarcado dentro del lema del seminario que tiene que ver con sostenibilidad. Yo creo que ya ha sido objeto de debate el concepto de calidad con el que podemos trabajar, entonces vale la pena hacer una aclaración, porque qué bueno que en estos escenarios podemos decirnos qué pensamos, podemos decir cómo concebimos la cosa, porque ponernos de acuerdo en estos conceptos básicos es esencial. Cuando al preparar la introducción de este panel escribimos la palabra calidad calidad de la educación para vincularlo con formación docente, con democracia y con derechos humanos, no estamos pensando en otra idea de calidad que no fuera calidad educativa o sistema de calidad educativo, aquel sistema que logra lo que se propone. Y eso básicamente lo que implica es la racionalidad para plantearnos metas viables, los mecanismos para conseguir esas metas y luego claridad en los indicadores para verificar si lo conseguimos. Yo creo que en eso todos podemos estar de acuerdo. Otro elemento fundamental que está, digamos, en cada una, que permea cada una de las intervenciones que vamos a tener aquí, es algo que también refería Dinora en su discurso con respecto de que los docentes no solamente se encargan de enseñar ciencias, matemáticas o historia, sino que se encargan de trabajar el ser, de trabajar las actitudes, de trabajar los valores. Y estos valores y actitudes son claves para que las personas puedan aprender a participar en democracia, aprender a ejercer una ciudadanía activa y participativa. Está bien documentado en la investigación científica que hay una correlación entre mejora de la calidad educativa y fortalecimiento de los sistemas democráticos. De hecho, investigadores como Lee Schulman destacan que cuando un docente está bien formado, está empoderado, está comprometido, puede promover el pensamiento crítico, la participación ciudadana, la resolución pacífica de conflictos, y ustedes saben que estos son elementos claves para vivir en sociedad y para que la democracia se desarrolle. En el contexto dominicano nosotros tenemos muchos desafíos y en este contexto tenemos el privilegio de ahora tener a 4 mujeres valiosas que nos van a abordar 4 temas relacionados, 4 tópicos relacionados a este tema central. La profesora Marisol Guzmán, la doctora Marisol Guzmán, nos va a hablar de cómo los educadores pueden promover prácticas transformadoras que fortalezcan la democracia y los derechos humanos. La doctora Delfina Bravo compartirá aportes del Estado y de las instituciones de educación superior en las políticas de formación docente. La doctora Heinsen explorará el desarrollo de competencias socioemocionales esenciales para la educación inclusiva y transformadora. Y finalmente, la profesora Luisa Costa nos hablará de carrera profesoral en ISFODOSU y cómo procuramos, cómo estamos intentando que la carrera profesoral tenga un impacto en la excelencia académica y pedagógica de nuestra institución y, por tanto, en la calidad de la educación con la concepción de la que partimos inicialmente. Vamos a empezar escuchando a la doctora Marisol Guzmán desarrollar su... Bien, muy buenos días, muchas gracias. Un verdadero honor estar en este seminario y para hablar del rol del docente en materia de políticas públicas, democracia y desarrollo humano, me gustaría iniciar con algunas de las palabras que me antecedían, tanto de la mesa de honor como de la doctora Dinora, cuando se hablaba del docente como un ente activo del proceso. Y si el docente es visto como un proceso que es activo dentro de la formación, pues también el docente forma parte del proceso de aprendizaje. No solamente es ver la transmisión del conocimiento, sino la activación de la formación y del aprendizaje que se da de manera individual entre cada uno de los participantes que le acompañan en el aula. Y viéndolo de esta mirada,
hay una formación que se da para construir pensamientos transformadores y conscientes de la realidad que tenemos en nuestro país. Cuando hablamos de pensamiento consciente, es que el docente no puede estar ajeno a las problemáticas sociales que nos golpean día a día, sino que puedan ser tomadores también de decisiones y partícipes directos para transformar la educación. Y viendo un poco las teorías, porque también ver la formación del docente desde las políticas públicas, evidentemente tenemos que irnos a las teorías del desarrollo socioeconómico, porque a través de las teorías del desarrollo socioeconómico, nosotros construimos políticas a favor de la formación, porque se necesita dinero. El dinero no es lo más importante en el desarrollo de una formación docente, pero necesitamos recursos y hacer la selección de ese docente humano y sensible para que pueda, con el ejemplo, hacer las prácticas solidarias y voluntarias. Dicho esta parte, nosotros vemos que después de la Segunda Guerra Mundial se hizo una gran revolución a nivel económico mundialmente. Y una gran revolución porque ya teníamos establecido el cuidado y la protección y las garantías de derechos humanos. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial quedaron algunos derechos sueltos y que son universales y que por el hecho de la existencia pura, usted tiene derecho a gozar de ellos. Y luego de esa transformación donde la educación da una oportunidad para abrir una brecha, no solamente la pública, sino también la privada, se ve la separación y el golpe eterno de los procesos económicos a nivel mundial. Los países que manejaban los grandes recursos a nivel monetario y aquellos países del tercer mundo que eran independientes y que a través de esa dependencia económica, entonces se ve cómo la dependencia somete a la pobreza a un país para ser explotado. Y el que genera el recurso y el que da el recurso a ese país es entonces el que marca las pautas y las políticas a nivel educativo. Pero también vemos cómo nos impacta la globalización más adelante. Y qué bueno que llegó la globalización y que tenemos mayor información y tenemos mayor recursos tecnológicos y que pueden eso llevarse no solamente a las industrias, sino también a las aulas. Pero el docente, la formación docente para la construcción de esa visión educativa actualizada e innovadora necesitaba otro repunte. Y el repunte que se da es la defensoría. Y qué lamentable que nosotros vemos en la actualidad cómo se va distorsionando la reacción de las teorías sustentables por el bien común y por el bien del desarrollo de un país, donde se pone el énfasis en el cuidado y la preservación del medio ambiente. Y las personas tienen mayores oportunidades de expresar las diferencias que tienen a favor o en contra de lo que consideran un agente vulnerable o no en una instancia. Así que si hablamos de derechos humanos y hablamos de democracia, tenemos que llevarlo a las aulas con esa capacidad del docente como un ente activo, transformador, para generar la escucha en una persona. Y anoté uno de los comentarios cuando veíamos gratamente el modelo educativo que utiliza Isfodonso, cuando el joven decía que ese estudiante, cuando él hizo su primera práctica, cómo él veía en cada personita, en cada persona, yo veía que se iba con una parte de mí. El docente que transforma, el docente que hace ejemplo con su práctica, con sus valores cívicos y con la prevención,
de las prácticas solidarias y de bienestar, es un docente que está capacitado. Bien, muchas gracias Marisol por esta breve explicación de cómo tú entiendes que los derechos humanos y la democracia pueden ir a las aulas, fundamentalmente a través de docentes con cabeza propia, con autonomía, para tomar decisiones al margen de las pautas que nos imponen los más poderosos, como tú explicabas. Vamos a escuchar ahora a la profesora Delfina Bravo, quien nos va a comentar o a hablar sobre los aportes del Estado y de las instituciones de educación superior en el proceso de definición de políticas de formación docente. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes ya. Saludo con mucho entusiasmo esta invitación. Es una gran oportunidad para ponerme nuevamente en contacto, ya que estoy con la mayoría de la gente que está presente aquí. Estamos permanentemente en contacto por el trabajo que hacemos. Aprovecho la ocasión para iniciar mi presentación para enviarles a todos ustedes un saludo muy especial de la doctora Carmen Evarista Matías, viceministra de Educación Superior del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que no ha podido estar con ustedes por las múltiples ocupaciones que ella tiene, pero les dejo el saludo muy afectuoso de doña Evarista, como le decimos. Cuando recibí la invitación a participar como panelista en este seminario, lo miré con mucho entusiasmo y me detuve en la invitación que decía constituirnos el propósito, constituirnos en una comunidad de profesionales de la educación que apuesta a la inclusión, la democracia y la participación. Eso me interesó mucho para poder aceptar la invitación y más me interesó cuando leí fortalecimiento de la red de instituciones de educación superior que tienen la responsabilidad de formar ciudadanos que en una sociedad sostenible ejercen influencia en el sistema educativo. Precisamente los términos política pública, democracia, derechos humanos en el ámbito de la formación docente son términos que se han venido desarrollando a lo largo de la semana y a lo largo del día, y es precisamente donde focalizo mis acciones desde hace un buen tiempo en el Ministerio de Educación Superior, en el viceministerio. Por eso que yo espero que se generen reflexiones sobre el proceso, la parte que yo voy a desarrollar en cuanto a lo que el país viene desarrollando en relación a la formación inicial de los docentes, apoyados por el Viceministerio de Educación Superior. Voy a comenzar entonces recordándoles que del marzo del 2023 hay un nuevo marco normativo mediante la resolución 0123, que por ahí oía mencionar hace un rato, que se ha constituido en el apoyo legal que sustenta la construcción de una política de formación docente integral, de calidad y equidad, que son palabras que se han venido mencionando a lo largo de este seminario. Con esta normativa que fue aprobada en marzo del 2023, pues se establecen diversas acciones, la parte muy operativa de cómo vamos a aplicar y estamos aplicando este marco normativo es de lo que yo voy a tratar de hoy, que muchos de ustedes ya conocen porque son partícipes de este proceso. Pero en el poco tiempo que dispongo, pues yo voy a compartir con ustedes, retrocediendo un poquito en el tiempo, para irnos al año 2021, en el que el Ministerio de Educación Superior, bajo la propuesta del señor ministro, contrató, diríamos, a un equipo de especialistas, entre los cuales está la querida compañera Margarita, bajo la coordinación o el liderazgo del doctor Miguel Escala, se les propuso hacer una investigación, un estudio exploratorio, un estudio evaluativo de cuál era la situación en República Dominicana en cuanto a la formación inicial de los docentes. Esos resultados que fueron presentados en diferentes eventos organizados por el MESID, pues nos invitan a hacer como una reflexión
para poder ir aplicando de los resultados que salieron de ese estudio de la investigación que se hizo, una evaluación de la normativa 0911 y 0915, que en ese momento vigente, para entonces determinar qué teníamos que hacer como Ministerio de Educación Superior, que como ustedes saben es el organismo del país que está encargado, es el organismo rector de la educación superior del país y específicamente en el tema que estamos tratando, que es la formación de los docentes. Muy bien, este estudio permitió tomar iniciativas y hacer propuestas, que son lo que yo voy a ir comentando. Pero quiero hacer referencias también, hay unas referencias fundamentales que también es tratado en el estudio evaluativo que hizo el equipo del doctor Miguel Escala, y es que nosotros tenemos que tener en cuenta la Estrategia Nacional de Desarrollo, las Metas Educativas 2030, el Pacto Nacional para la Reforma Educativa y, por supuesto, nuestra Constitución. Todos esos referentes han llevado a que el MESID, a través de especialistas, a través del mismo CONECYT, que es el Consejo Nacional de Educación Superior, que es el organismo colegiado que tiene que ver con todo lo que sea la educación superior. Pero además, a partir de ese estudio evaluativo que fue presentado por ese equipo de investigadores, se conformó, a solicitud del señor ministro, se conformó una comisión especial que era, junto con el CONECYT, revisando lo que se había hecho hasta ahora y cuál iba a ser la propuesta para poder mejorar este proceso de formación docente inicial. Entonces, por eso que ese estudio que se hizo, que fue propuesto a través del CONECYT, propuesto por el Viceministerio de Educación Superior, el MESID específicamente, pues se tuvo el apoyo financiero, diríamos, de la Organización de Estado, de la OEI, Organización Iberoamericana. Y entonces solicitó a ese equipo que hiciera esa investigación. Bien, entonces yo lo que voy a hacer es presentarle una serie de datos que nos van a decir a qué altura estamos al día de hoy. Por empezar, debo decirles que voy a comenzar por la parte final, por lo que estamos ahora en este momento. Ahora, en noviembre 28, o sea, en pocos días más, el Consejo Nacional de Educación Superior tiene en agenda la recepción de 198 planes de estudio que fueron diseñados o rediseñados por 27 instituciones de educación superior que tienen la carrera de educación, como le llamamos la familia educación. No, lo que quiero decirles que esos numeritos, así fríamente, no nos dirán mucho, pero si les digo cuál fue, diríamos, el aporte que las 27 instituciones que tienen la carrera de educación, cómo se han manifestado dispuestas a producir esos cambios. Si el MESID que les solicitó, quienes querían, de cuáles instituciones de educación superior querían que el MESID les apoyara para hacer esa reforma curricular de sus planes de estudio, bueno, lo asombroso fue eso, que no es tan asombroso porque sabemos que cada una de estas instituciones formadoras de docentes han venido manifestando sus inquietudes y sus deseos de mejorar. Y eso es la parte que nosotros como MESID hemos valorado bastante, no solamente por la recepción que hemos tenido cuando ellos sí decidieron y dijeron sí, queremos cambiar nuestros planes, revisarlos, diseñar los que tenemos pero que todavía no están en ejecución, pero rediseñar los que sí ya tenemos. Entonces, esos 197 planes de estudio, 198, para 27 instituciones que se abocaron a la gran tarea de rediseñar o diseñar sus planes de estudio.
Debo decirle que esas instituciones de educación, de formadoras de docentes, no fue necesariamente el equipo del MESID, sino que el equipo del MESID fue el acompañante. Fueron las mismas instituciones de educación superior que fueron los que revisaron, rediseñaron o diseñaron sus nuevos planes de estudio. Y eso es sumamente valorable para este país. En estos momentos, fíjense, es importante decir que hay instituciones de educación superior que son autónomas y hay otras que todavía no han conseguido esa categoría. Muy bien, hay unas que van a ser presentadas al CONECYT, como les dije, y hay otras que y que a partir de lo que en el CONECYT se revise, se apruebe. El CONECYT está constituido por personas de la sociedad civil, fundamentalmente educadores, ministros de educación, rectores de universidades que forman parte del Consejo Nacional de Educación Superior. Y cuando les llega a ellos, como en este caso, los planes de estudio, eso es una revisión minuciosa para poder entonces aprobar. Se aprueba mediante una resolución. Pero hay otras instituciones que no tienen la categoría para pasar a ser revisados y aprobados por el CONECYT, que solamente pasan a la dirección de currículum del MESID, y el equipo de técnicos que muchos de ellos están aquí el día de hoy, revisan esos planes, dan su aprobación y se le otorga a cada institución una carta de no objeción con el número de resolución. Entonces quiere decir que tenemos dos categorías de instituciones de educación superior formadoras de docentes, las que tienen categoría de ser autónomas y las que no tienen todavía esa categoría, que ya muchos me han estado diciendo hoy, sí, nosotros estamos trabajando para eso, para obtener la categoría de autónomas. Pero tanto unas como otras han trabajado minuciosamente, con mucho entusiasmo y mucha dedicación, porque quieren mejorar la formación de sus maestros. Bien, entonces estoy mencionando ya, diríamos, lo que es el marco normativo, que aquí lo tengo y es muy conocido por la mayoría de ustedes. Ese es el documento que orienta la formación docente a las instituciones de educación superior. Y este documento, que fue, como les dije, en marzo del 2023, mediante la resolución 0123, fue conocido en diferentes eventos a lo largo de estos 2 años y pico, por todas las instituciones y por otros organismos de la sociedad civil, fundamentalmente del ámbito de la educación, porque lo que queríamos es que esta normativa sea conocida para ser aplicada. Y es lo que estamos haciendo con la elaboración de los nuevos planes de estudio o diseñar lo que ya, rediseñar lo que ya están hechos, es cumpliendo con lo que en esta normativa 0123 se establece. Bien, entonces le voy a decir con numeritos que las instituciones de educación superior, como les mencioné, han trabajado con tanto entusiasmo y tanta dedicación, y tenemos una cantidad de curriculistas. Cada institución, a solicitud del MESID, le pedía a las instituciones de educación superior que tienen la carrera de educación si querían participar en el diseño o rediseño de los planes de estudio, y todos los que aceptaron pues fueron incorporados, pero con ellos se hicieron talleres, se hicieron seminarios, se hacían reuniones presenciales, se hacían reuniones virtuales a lo largo de todo este tiempo para el conocimiento de todos los documentos que iban sacando con la misma participación de las instituciones de educación superior. ¿Y qué pasa? No es el MESID que elaboró esos planes, sino es un trabajo participativo, en común con cada una de esas instituciones.
se les dijo a las universidades, a las instituciones de educación superior, porque todas no son universidades, que tenían que presentar, seleccionar, elegir curriculistas que son los que iban a ser encargados de elaborar esos planes de estudio, diseñarlos o rediseñarlos. También se les pidió a cada institución la designación de un enlace con el MESID. Y las universidades lo que nombraron son los directores curriculares o encargados curriculares, como sea como el nombre que cada institución le da. Y con esa persona es que nosotros nos hemos mantenido en constante interacción. Pero son los curriculistas que elaboraron esos planes de estudio. Y ustedes dirán, ¿los dejamos sueltos? ¿Los dejamos que por su cuenta? No. El MESID contrató a un equipo de profesionales de la educación. Por ejemplo, se organizaron para cada nivel, modalidad o área, tenía un coordinador, tiene porque todavía están en ese proceso, un coordinador. Aquellas áreas o niveles que tenían varios planes, se designó también un co-coordinador que iba a estar en contacto permanentemente trabajando con el coordinador. Por ejemplo, para el nivel inicial, su coordinador, especialistas, asesores pedagógicos, los especialistas y el coordinador fueron contratados por el MESID. Y los asesores pedagógicos con el apoyo del MINER. Y el gran apoyo que nos brindó el señor ministro y también Ansel Checker, la viceministra, para llegar donde nosotros con ese equipo de asesores pedagógicos que estuvieron permanentemente para que hubiera esa conexión. Siempre hubo una conexión, por eso nosotros hablamos de que hay un nivel interinstitucional, donde el INAFOCAM, la OEI, el MESID, el MINER colaboraron y trabajaron en forma muy participativa y de mucha colaboración. Pero debo decirles también que desde hace bastante tiempo el país ha venido contando con la Universidad de Barcelona para consultorías. En este caso, también se contrató a la Universidad de Barcelona con su equipo de expertos y poniendo a disposición del país la plataforma de la Universidad de Barcelona. Entonces, los curriculistas de cada institución elaboraron sus planes con el acompañamiento de su coordinador, de los especialistas, de los asesores pedagógicos, subían esos planes y todo el equipo contratado por el MESID revisaba, orientaba a los curriculistas y siempre con el apoyo también del enlace curricular. O sea, les quiero decir que ese ha sido un trabajo de mucha participación y de mucha colaboración. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, ya le dije hace un momento, ahora el 28, el CONECYT va a revisar y aprobar mediante una resolución los planes que ya se subieron a la plataforma, porque el MESID tiene una plataforma que se llama MESID-TEBA. Las universidades subieron a la plataforma, fueron revisados, porque esos planes han pasado por 3 tipos de evaluaciones. Hasta llegar a la evaluación final, cuando el MESID le envió a cada institución, le envió sus planes, con un formulario donde le dice que está favorable, perfecto, para ser sometido al CONECYT, que tiene favorable con observaciones o desfavorable. Entonces, ¿qué tenía que hacer cada institución? Corregir, mejorar, ampliar, lo que se le estaba pidiendo, para luego entonces subirlo de nuevo a la plataforma del MESID-TEBA, porque ellos lo habían subido a la plataforma de la Universidad de Barcelona. Cuando ya ellos llegan al Ministerio de Educación Superior, llegan esos planes, es para ponerlos en agenda para el día 28 que van a ser aprobados. Muy bien. Creemos, para finalizar, que tenemos un gran reto. Déjame decir esta última parte, que todavía estamos en. Resulta que, muy bonito, todo muy bien, los planes diseñados y rediseñados, pero ahora viene la otra parte. ¿Qué va a pasar con esos planes
cuando estas instituciones tengan en sus manos. Déjenme decirle que hay otro proyecto paralelo a este, que es el de la elaboración de una nueva prueba, que está en estos momentos. Se hizo hace 2 semanas, se hizo un piloto y ya se están los especialistas encargados de la elaboración de la nueva prueba, están en este momento revisando los resultados del piloto para que en pocos días se le avise a las instituciones que ya tenemos una nueva prueba de ingreso. Y que además, cuando ya ustedes reciban los planes, ya van a poder ofertar a los interesados en realizar la carrera de educación, van a poder ofertar ese diseño curricular nuevo, pero además van a tener la oportunidad de que estudiantes que requieran ingresar a la carrera van a hacer, además del POMA, va a tener una nueva prueba. Pero, debo decir, no ganamos mucho con tener esa prueba diseñada. Claro, es un aporte valiosísimo que han hecho las instituciones para el país. ¿Qué va a pasar cuando estas instituciones pongan la oferta curricular y se dé el inicio? Pues ahí está el MESID en tratativas, en conversaciones para una segunda parte, una fase en la que entraría el acompañamiento que se le daría a las instituciones que estarán por aplicar esos nuevos planes. Ya. Muchas gracias, doctora Delfina, por presentarnos esta perspectiva positiva del proceso que se ha estado llevando con el rediseño de los planes de estudio. De verdad que es interesante escucharlo, especialmente para los que tenemos muchas preocupaciones con el proceso de investigación o diagnóstico que se hizo inicialmente en un momento donde no había suficientes egresados para hacerlo. Voy a tomar el tono que me hereda Dinora de poder decirnos las verdades y hablar en democracia, de hacer un diagnóstico en un momento donde no había suficientes egresados para poder tomar decisiones, las preocupaciones que teníamos con respecto de que se retira una prueba estandarizada, aceptada internacionalmente, que había aportado mucho valor al proceso de selección de profesores, las preocupaciones porque el nuevo marco normativo no establece nada en lo referente a las características que tienen que cumplir los docentes que van a ser formadores de formadores. El marco anterior establecía una serie de estándares. Tenemos muchas preocupaciones, pero verdad que es grato escuchar esta perspectiva positiva de cómo se ha llevado el proceso a cabo. Vamos a escuchar ahora a la doctora Margarita Heinsen, que nos va a hablar sobre el desarrollo de competencias socioemocionales que son esenciales para una educación inclusiva y transformadora. Buenas tardes. Mi tema es totalmente diferente. Yo, cuando estaba en 4º de primaria, mi maestra de 4º, que la recuerdo muy bien, tenía un arbolito en la pared. Adivinen cómo era ese arbolito. Como un arbolito de Navidad. Esto es real. ¿Y qué había en ese arbolito? ¿Qué? Las fotos, sí, sí, uno lo dice relajando, muy bonito, ¿verdad? Las fotos de los estudiantes, pero adivinen organizadas en base a qué. Ustedes saben que el arbolito de Navidad hace así, ¿verdad? Abajo había muchas fotos con los nombres, o sea que no había forma de escaparse. Y arriba habían menos fotos de los alumnos, organizado en base al desempeño académico. Yo digo que qué duro para esas alumnas, en este caso, ¿verdad? Que estaban abajo y que entraban, porque yo recuerdo que entraban los padres y entraban al aula, los otros educadores, ay, mira, ay, pero mira, esta es la mejor. Y cómo marca todo lo que hace un maestro, una maestra en la vida de las personas y cómo esos mensajes realmente tienen un impacto tan duradero. Lo sabemos por muchas investigaciones. Y con las mejores intenciones, yo estoy segura que esa maestra lo hacía como una estrategia para promover o motivar. Y sin embargo, estamos hablando de autoestima, estamos hablando de comparación, estamos hablando de marcarte ya y ponerte
una etiqueta, ¿verdad que sí?, de muchísimos temas que tienen que ver con el ámbito socioemocional. Y no estoy diciendo que lo académico, porque en el arbolito ustedes comprenderán que se basaba básicamente en el desempeño académico, áreas curriculares. Soy buena en matemáticas, soy buena, saqué un buen promedio. Lo socioemocional no le dábamos, tendíamos a darle, y todavía lamentablemente a darle la espalda. Tenemos que agradecer a Howard Gardner y a muchos que pasaron, ¿verdad?, y que rompen un poquito con el esquema, o rompen bastante con el esquema del concepto de inteligencia. Porque o tú eras muy inteligente, o promedio, o no muy inteligente. Algunas veces se usaba la palabra bruto, y bueno, no voy a seguir, ¿verdad?, porque todavía lamentablemente en muchos lugares esto se ve. En base a lo académico. Lo académico es fundamental, claro que sí. Nuestros niños y niñas tienen que aprender. Pero hoy en día, y agradeciendo no solamente a Howard Gardner, sino todas las investigaciones que están ahí, pueden entrar a una página que se llama CASEL, C-A-S-E-L, porque en inglés aprendizaje socioemocional es Social Emotional Learning. En esa página pueden encontrar muchísimas evidencias. Desde los 90 ha surgido todo un interés por el aprendizaje socioemocional, o como llaman en Europa, educación emocional. ¿Y qué es la educación emocional? Según Vizquerra, con quien estuve como profesor en el máster en educación emocional y bienestar, es básicamente el proceso en el que desarrollamos estas competencias socioemocionales. Y parece sencillo, pero es complejo, porque hablar de competencias socioemocionales es hablar de todo un mundo, porque cada competencia socioemocional tiene a su vez lo que llaman microcompetencias o microhabilidades, dimensiones, y es muy amplio. Y yo muchas veces le pregunto a los maestros y a los padres, ¿cómo usted aprendió a multiplicar? Por ejemplo, Nuri, ¿cómo usted aprendió a multiplicar? Usted sabe multiplicar, ¿verdad que sí? Yo espero. Vamos a ver, ¿cómo usted aprendió a multiplicar? Sumando, a través de la suma, pero sola, sí. Ay, voy a aprender a multiplicar. No, ¿cómo? Mi papá, ¿verdad? Generalmente en los encuentros que yo hago me hablan de un papá, de una mamá, de una abuelita, del maestro, ¿verdad que sí? De recursos. Por ejemplo, ¿cómo, mi amiga Glenny, cómo aprendiste a leer y a escribir? Mi mamá, mi profesora, leyendo, practicando. Y por ejemplo, David, ¿cómo tú aprendiste a manejar conflictos? Ajá, eso me pasa con todos los grupos, no te preocupes. Resolviendo. Miren, en todos los encuentros que yo tengo con maestros, con padres, con adultos, la respuesta, bueno, esto lo he hecho corto porque no tengo mucho tiempo, pero la respuesta es como, bueno, todavía estoy aprendiendo, a la mala. Nadie me enseñó. Y hoy en día sabemos que estas habilidades se aprenden. Qué interesante, por eso se llama aprendizaje socioemocional. Hay un proceso de desarrollo socioemocional, porque todos nos desarrollamos en contacto con otros. Dependemos, un niño nace y depende completamente de alguien para sobrevivir, ¿verdad que sí? Y se da un proceso de desarrollo, vamos a decir, natural. En lo cognitivo, en lo emocional, en la comunicación, en las relaciones. Pero las habilidades socioemocionales, independientemente de ese proceso de desarrollo en interacción con otros, y si estamos en ambientes favorables y sanos, pues se va a dar mucho mejor. Estas habilidades se aprenden. No lo digo yo, están ahí todas las evidencias. Y no solamente que se aprenden, sino que contribuyen a prevenir la violencia, a fortalecer increíblemente, ahí están los resultados, y hay un libro así grandísimo con muchísimas evidencias, contribuye a un mejoramiento incluso del desempeño académico. O sea que en el arbolito, quién sabe, ¿verdad?, lo que hubiera pasado si se fortalecen estas habilidades socioemocionales. Tenemos que integrar la educación emocional, o como dicen en Estados Unidos, hay una línea más europea, hay una línea más americana, norteamericana, aprendizaje socioemocional o educación emocional. Tenemos que integrarlo en la formación de los docentes, tanto en la formación inicial
Leí un artículo muy bueno de Berenice Pacheco, que también ha estado estudiando todo esto y tiene su libro sobre la convivencia escolar. Y realmente tenemos que integrarlo también en el desarrollo profesional de los docentes. Porque para poder transformar el aula, para que pueda llegar al aula, definitivamente los docentes tienen que contar con estas competencias, porque como David se quedó así, ¿cómo yo aprendí a manejar conflictos? ¿Cómo aprendí a...? Suena muy lindo, regúlate, contrólate, controlar las emociones. Eso es todo un proceso. De hecho, hay un autor que se llama Brackett, que tiene un centro en la Universidad de Yale, y él tiene un programa que se llama Ruler, como regla. Y fíjense, qué interesante, nosotros queremos que todo el mundo se regule, salgan a la calle. Señores, esto es urgente, la educación emocional es urgente. No es que diga, ay, yo creo que es importante, es urgente. Nada más hay que salir a la calle para ver cómo estamos. Y él habla de ruler, la R, reconocer la emoción. La U, understand, comprendo la emoción. La E, expresar, la L, perdón, nombrar la emoción. Tenemos un vocabulario emocional muy limitado. Tengo años trabajando con muchísimos maestros y padres y no llegan a 10 en una lista de emociones. No encuentran las palabras para describir emociones. La E, expresar emoción. ¿Y ustedes saben cuál es la última, la R? Regular. Fíjense todo el proceso que implica yo lograr regular. Vizquerra habla de 5 competencias emocionales y ahí me quedo, para invitarlos a que ustedes sigan indagando y que podamos promover, como dice Goleman, la mente racional y la mente emocional van de la mano, pero no solamente que eso suena bonito, es que ya sabemos con información sobre cómo funciona el cerebro, que es real, que lo emocional y lo racional van de la mano. En el aula se da lo que es, como yo digo, el tono emocional, el ambiente emocional. Estamos trabajando con emociones, con muchísimas emociones. No podemos seguirles dando la espalda. No podemos seguirle dando la espalda. Las 5 competencias emocionales que plantea Vizquerra y que debemos, igual hay unas competencias emocionales en otros modelos. Planteo este modelo, pero igual de alguna forma todos los modelos se parecen bastante. Conciencia emocional, que para mí crucial. A partir de la conciencia emocional podemos luego pues pasar a las siguientes. Él habla de autonomía emocional, de habilidades sociales, de habilidades para relacionarnos, de habilidades de vida y bienestar. Nosotros de verdad tenemos que hacer conciencia que de la mano de lo académico debe ir todo este mundo de la educación emocional. Gracias. Gracias, Margarita. Como decíamos al principio, educación está correlacionado con fortalecimiento de la democracia y desarrollo de las emociones, educación emocional, control de las emociones, un elemento clave para manejar conflictos, para vivir juntos y para poder fortalecer este modo de gobierno que nos hemos dado y que sabemos que es fundamental para el desarrollo humano. Vamos a escuchar ahora a la profesora Luisa, quien nos va a hablar de la carrera profesoral del ISFODOSU y la manera en que el ISFODOSU está pensando, proponiéndose que esta carrera tenga un impacto en la calidad de lo que hacemos en el ISFODOSU y por tanto en la calidad de la educación en la escuela. Adelante, profesora. Gracias, David, y buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un honor, ¿verdad?, representar a la instancia de desarrollo profesoral en este panel sobre políticas públicas, democracia, derechos humanos en el ámbito de la formación docente. Mi enfoque, como ya lo ha expresado el moderador, estará en la proyección del impacto de la creación del sistema de carrera profesoral del ISFODOSU en la calidad de la formación docente inicial. Me parece importante partir de que, como ya se ha dicho anteriormente, la educación es un derecho fundamental de todo ser humano. Y tal como lo indica el artículo 63 de nuestra Carta Magna, toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las que se derivan de sus aptitudes, de su vocación y de sus aspiraciones.
De aquí deriva lo fundamental que es el ejercicio de la carrera docente para el logro del pleno desarrollo de la educación y de la nación dominicana, con las consecuentes exigencias en cuanto a la profesionalización, la estabilidad y la dignificación de los docentes, como estipula el numeral 5 del citado artículo. Esto debería llevarnos a plantearnos algunas preguntas, y yo como ejemplo pongo 2. ¿Qué necesitamos para asegurar que el ejercicio de la carrera docente contribuya con esos ideales de nación a los que aspiramos? ¿Basta con legislar, disponer de recursos materiales y financieros, estructuras institucionales eficientes, infraestructuras físicas y tecnológicas? Sin lugar a duda, todo esto es necesario. Sin embargo, no suficiente. Hay que pensar en ese actor que da vida a todo lo que he mencionado anteriormente, el que lleva adelante ese proceso sistemático, integral y continuo, mediante el cual los futuros docentes desarrollan esas competencias científicas, pedagógicas, sociales. Hay que pensar en el docente formador como la persona que media, facilita, modela y favorece la construcción de ese ciudadano y de esa ciudadana responsable, capaz de intervenir en la realidad que les rodea, transformándola a través de una práctica, pero no cualquier práctica, una práctica innovadora y coherente con los principios sociopedagógicos actuales, como muy bien lo establece nuestro marco normativo 01-2023. Este docente formador no es un simple profesor universitario. Viene a convertirse en un referente de lo que se espera que alcancen quienes se encuentran en su etapa de formación inicial. En ese sentido, me permito destacar la dimensión de desarrollo personal y profesional que el marco expresa en el artículo 14. Si aspiramos a que ese futuro docente asuma con compromiso ético su formación continua, personal y profesional, se desempeñe efectivamente en su proyecto de vida y profesional, favorezca el pensamiento lógico y creativo, utilice herramientas tecnológicas para acceder a nuevos conocimientos y se inserte como profesional y como ciudadano en escenarios que demandan compromiso social, entonces estamos ante la necesidad de contar con un docente formador altamente cualificado. Sumado a estas exigencias, es importante mencionar que el ISFODOSU, dentro de sus propósitos como institución especializada en la formación docente, busca formar de manera integral los profesionales de la educación que demanda el sistema, con altas competencias, vocación para el servicio y la convivencia democrática, además de fomentar a través de la investigación el desarrollo de nuevos conocimientos, tecnologías y prácticas formativas que puedan ser integrados al sistema educativo, pero también al patrimonio cultural y social de la nación. Eso lo dice el artículo 4 de nuestro Estatuto Orgánico. Todo ello con un enfoque integral y actualizado, tal como lo expresa el modelo educativo, del cual ya hemos sido muy partícipes con todo lo que hemos compartido aquí, los videos, que busca alinear nuestro quehacer con las mejores prácticas internacionales y con la búsqueda de respuesta a los desafíos educativos contemporáneos de la República Dominicana. En el contexto de los retos antes mencionados, el 23 de octubre del año 2023 se crea mediante decreto presidencial la carrera profesoral del ISFODOSU, como un sistema que regula las condiciones de ingreso, permanencia, desarrollo y retiro del profesor o de la profesora del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, así como sus derechos, sus deberes, incentivos, evaluación
y el régimen disciplinario aplicable. La calidad educativa es una responsabilidad urgente que el ISFODOSU siempre ha querido abrazar y que se materializa en la creación de un régimen que asegura a los docentes formadores estabilidad, actualización, condiciones laborables que le permitan llevar una vida equilibrada, productividad a nivel pedagógico y científico, ya hemos hablado mucho de la investigación, reconocimiento, colaboración con la comunidad y desarrollo de su potencial como gestor académico. Todos los que formamos parte de la comunidad educativa del ISFODOSU estamos siendo testigos de este naciente proyecto. Digo naciente porque realmente estamos haciendo camino al andar, cuya puesta en marcha requiere del esfuerzo colectivo de muchas instancias que colaboran para materializarlo. Aplicar la carrera profesoral es el resultado de una construcción continua que tiene como propósito contribuir con la calidad de la gestión académica mediante la selección de personal idóneo en base a sus méritos, experiencia y aptitudes. Por eso, dentro del concurso de libre competición para ingreso a la carrera profesoral, hay distintas fases de evaluación. Hay una primera fase, que es la fase documental, donde verificamos que ese candidato cuenta con una formación académica mínima, también con una experiencia certificada y otros soportes, otras evidencias que se solicitan. Luego hay una segunda fase donde ese candidato participa de una evaluación de conocimientos y al final una evaluación de competencias, donde revisamos algunas habilidades y aptitudes como son pensamiento analítico y sistémico. En adición, este sistema busca definir y regular los procesos, derechos y deberes que adquiere desde su ingreso el profesorado de la institución, así como establecer herramientas para evaluar de manera homogénea y rigurosa el ingreso, la movilidad y la permanencia. Su aplicación encuentra respaldo en documentos esenciales como son la Ley de Función Pública, el Reglamento de Profesores, el Manual de Gestión del Profesorado, el Manual de Cargos del ISFODOSU y el Código de Ética. El régimen de la carrera profesoral garantiza también la oferta de programas definidos en función de las necesidades detectadas en el profesorado en cuanto a formación continua y estudios doctorales, estos últimos con procedimientos institucionales que permiten a los docentes contar con permisos y licencias de estudio. Otro aspecto importante es la evaluación, que tiene como objetivo determinar la calidad del trabajo y su posible mejora, identificar necesidades formativas, otorgar incentivos económicos, académicos y morales y determinar la permanencia y promoción en la carrera. La evaluación anual y específica permite que el profesorado continúe y profundice su desarrollo académico mientras va escalando en la jerarquía profesoral, que está conformada por 4 rangos. Primero está el profesor adscrito, en segundo lugar el profesor adjunto, en tercer lugar el profesor asociado y finalmente el profesor titular. De acuerdo con lo anterior, podemos proyectar que la carrera profesoral del ISFODOSU tiene un impacto significativo en la formación inicial de los docentes en términos, vuelvo con la palabra que llama mucho nuestra atención, en términos de la calidad de la enseñanza, de la formación en habilidades pedagógicas avanzadas, del fomento de la investigación, la innovación y la reflexión crítica, de la actualización y relevancia curricular, del modelado de la práctica profesional y de la construcción de redes de colaboración. Se trata de un profesor que ejerce una gran influencia en lo disciplinar y en lo pedagógico, sensible ante la necesidad
de promover en su práctica la democracia y la equidad, que aporta la transformación social a la vez que él mismo y ella misma se va transformando. En fin, contar con un cuerpo profesoral con una sólida formación, identificado con su profesión como compromiso social, que promueve la articulación entre teoría y práctica, garantiza el valor que agrega el sistema de carrera a la excelencia académica y pedagógica de los futuros docentes de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, maestra Luisa, por describirnos la carrera profesoral de ISFODOSU. La implementación de la carrera profesoral de ISFODOSU coincide con que el marco de formación docente deja de especificar requerimientos para los formadores de formadores, de manera que es un muy buen componente para mantener el proceso de fortalecimiento de la formación docente que hemos estado llevando desde las instituciones de formación. Bueno, como les decía al principio, en este panel básicamente íbamos a relacionar las intervenciones, procuraban relacionar calidad de la educación, formación docente, democracia y derechos humanos. Esto lo hemos visto en las intervenciones de cada una de las ponentes. Marisol nos hablaba de la autonomía que debe tener el profesor y eso debe ser parte de su formación para poder llevar al aula prácticas que respeten derechos humanos y fomenten la democracia. Delfina nos hablaba del proceso de reforma de la formación inicial docente en el país, de cómo se ha estado haciendo. Margarita nos hablaba de la educación emocional, de lo importante que es la educación emocional como parte del proceso de formación de individuos capaces de resolver problemas de manera pacífica y de vivir en democracia. Y Luisa entonces nos hacía este repaso sobre la carrera profesoral, que es un proyecto que está implementando ISFODOSU. Tengo dos preguntas nada más, nos vamos a quedar con solo dos por un tema de tiempo. Y creo que esta es para ti, Delfina. Alguien pregunta, ¿qué está pensando el MESID o qué acciones está pensando el MESID para que estos planes de estudio que se han diseñado, como tú describías, de manera conjunta entre universidades y el MESID, puedan llevarse a la realidad y verificar que efectivamente en la realidad está pasando lo que está descrito en los planes de estudio? Algo yo dije al finalizar, pero lo voy a repetir. Se ha agotado una primera fase, como ya dije, de diseño y rediseño de nuevos planes en esta reforma curricular. Se prevé, porque todavía está en comentarios y discusiones, el apoyo a las instituciones formadoras una vez que ellas reciban esos planes ya evaluados y aprobados por el CONECYT. Entonces se está viendo qué se va a hacer, porque eso es parte de lo que diríamos dentro de la consultoría que nos había propuesto al inicio del proyecto la Universidad de Barcelona en dos fases. En esta segunda fase sería como de acompañamiento a esas instituciones para que pues, se pueda ir cumpliendo la aplicación en el marco normativo como está propuesto. Bien, es decir, estamos pensando qué vamos a hacer. Ok, muy bien. Margarita, este es para ti, porque a propósito, parece ser que se mezcló la intervención tuya con lo que planteaba la conferencista central de INORA, y esta pregunta es, ¿qué puede hacer, qué tú le recomendarías al MINER para apoyar socioemocionalmente a la persona que enseña, no solamente a quien está recibiendo la enseñanza? Emocionalmente, para apoyar emocionalmente al profesor, ¿qué tú le recomendarías al MINER? Bueno, uno de los temas que preocupa es que la profesión docente es una de las profesiones más propensas a el burnout, a todo el tema que se vincula a todo el estrés. Ciertas profesiones como la salud, la educación, son las que están como en top, lamentablemente. Y sí, esto es un tema que se tiene que abordar desde la prevención. O sea, yo creo que es importante desde la formación inicial se aprenden herramientas y estrategias para prevenir el estrés, pero también para manejar el estrés, porque el estrés es parte de la vida y el estrés incluso tiene sus aspectos que algunos autores llaman como positivos, ¿verdad? Pero ya un estrés crónico hay que prevenirlo y hay que tomar medidas que
para que promover el bienestar del docente. Entonces, yo creo que es una mirada que tiene que ser sistémica. De alguna forma tenemos que intervenir todos. O sea, la gestión del centro tiene que promover un ambiente, un clima positivo. Pero también desde el ministerio, pues tiene que haber un compromiso con el bienestar docente. Si el docente no está bien, si un papá o una mamá no está bien, Glenny decía a mi mamá, si yo no estoy bien, no voy a poder dar lo mejor de mí. Nadie da lo que no tiene. Entonces, definitivamente que tenemos que empezar a trabajar. Yo colaboré como asesora en el programa Avanza con fondos de USAID, con la UAS, muy interesante, de integrar aprendizaje socioemocional con los formadores de la UAS, o sea, en la formación inicial, y fue bellísimo, con acompañamiento. Integrar el aprendizaje socioemocional no es fácil, o sea, integrarlo, por ejemplo, en la clase de lengua o en la clase de matemática, pero es increíble cómo uno, al docente ir desarrollando, aprendiendo estas estrategias y herramientas, va transformando su práctica, señores, eso es así. Nosotros tenemos un programa también desde didáctica que se llama Construyo. Tenemos desde el 2017 implementándolo en centros educativos. Tenemos casi 30 centros educativos donde se implementa Construyo y vemos cómo el maestro va transformando hasta su trato, porque la violencia está normalizada, el maltrato está normalizado, la agresividad va transformando a través de estas herramientas socioemocionales. Entonces, definitivamente, igual tuve una experiencia en un IBE que dimos 3 asignaturas, eso fue casi un posgrado porque fueron 3 semestres, con una concentración en educación emocional con las estudiantes de educación. O sea que he tenido estas experiencias y definitivamente que hemos visto cómo esto aporta a la mejora de la práctica, a una mejor relación, bueno, y puedo seguir la lista, a una mejor convivencia, a mejores ciudadanos. Entonces, el ministerio obviamente es el ente regulador y por lo tanto, pues debe primero creer en esto y junto con todas las iniciativas, porque no estoy diciendo, alguien me dijo, ay, ustedes que están promoviendo lo socioemocional, como que descuidamos. No, lo académico es fundamental, crucial, pero de la mano de lo socioemocional. Entonces, desde el ministerio se deben trazar estas líneas para que entonces desde cada centro educativo, junto con las familias, pues se empiece, y muchos, yo creo que hay más conciencia, pero todavía hay mucho por hacer, porque estamos en ambientes donde definitivamente las habilidades socioemocionales, nadie necesariamente se sentó a enseñárselas de manera intencional a los maestros. No es porque tienen malas intenciones, quieren lo mejor, pero muchas veces no tienen estas herramientas. Son fruto, como me decía una maestra, yo crecí creyendo que yo soy tonta, porque me dijeron tanto, tonta. Le estoy poniendo un ejemplo que parece tonto, pero es increíble cómo todo eso yo lo traigo y lo replico en el aula. Entonces es un círculo vicioso, somos fruto muchas veces de esto, de que no fortalecieron nuestra autoestima, todo este tema de regulación de la ira, la asertividad, la comunicación. O sea que desde el ministerio definitivamente tiene que primero asumirse como un tema importante. Ojalá se pudiera integrar en el currículo de manera intencional. Porque cuando llevamos Construyo al aula, muchas maestras, sí, yo aplico. Y después que se ven haciéndolo de manera intencional, dicen, yo definitivamente me reconozco que no aplicaba esto. Entonces, es interesante que todos nos unamos, desde el ministerio hasta los centros, la sociedad, señores, hasta los medios de comunicación, porque los medios de comunicación están formando. En Finlandia regulan los medios de comunicación. Todos estamos educando y formando. David, Bueno, ¿sí? cuando pueda, antes de hacer Adelante. el cierre, voy muy de acuerdo con Margarita con el planteamiento de la educación socioemocional. De hecho, el primer ente que logra identificar situaciones emocionales y de salud mental en el aula es el docente. Por eso es tan importante que el docente pueda tener una visión general de los procesos socioemocionales de ese individuo, ente que está en pleno desarrollo y que necesita de la experiencia
de alguien cercano que juegue un rol protagónico para evitar los etiquetados, para trabajar la resolución y los planteamientos efectivos en el aula, evitando que se dé el acoso escolar, tanto ascendente como descendente, porque los docentes también son víctimas de acoso, de estudiantes, de padres, de agresiones, y que un proceso, como ella le preguntaba a David, de cómo manejas los conflictos, caminando, en el andar, porque las emociones, aunque viene del sistema operativo límbico, que es primitivo, a medida que el individuo se va desarrollando, pues va tomando control de su propio sistema emocional y logra tener autonomía. Y ese docente, cuando ese niño no comprende un proceso matemático, lógico matemático, si el maestro está regulado, va a darle a entender que el conocimiento es importante, que su enojo, que su frustración es normal, es natural, pero que partiendo de ahí puede tener un desarrollo de aprendizaje cognitivo. Entonces, esa figura del docente es necesario que tenga las herramientas, no solamente para transmitir el conocimiento, sino para ser ejemplo de un proceso de gestión emocional que sea efectivo y que garantice el éxito de ese joven que tiene a ese docente por lo regular en un tiempo mayor de horas que su padre y su madre que está en la casa. Que gracias. Bien. Bueno, tenemos otras preguntas, pero por motivos de tiempo ya los organizadores nos están señalando. Gracias Marisol, gracias Luisa, gracias Delfina, gracias Margarita. Van a tener la oportunidad de interactuar en el espacio de receso con ellas, entonces ahí podrán hacer las otras preguntas. Muchísimas gracias. Gracias.